Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 204. Los numerosos proyectos de Alexander. Sitio 009. Alexander estaba sentado una vez más en el pequeño búnker que era su principal estación de trabajo fuera del sitio 001. No era gran cosa, pero a estas alturas, bien podría considerarse su hogar. Una vez más, al finalizar el mes y comenzar el siguiente, hacía balance de la situación actual, revisaba los progresos realizados durante el mes anterior y evaluaba qué tipo de correcciones podrían ser necesarias. Muchos proyectos requerían recursos adicionales o al menos podían beneficiarse de ellos, y él tenía que asegurarse de que se asignaran correctamente. Entre los proyectos más antiguos en los que había participado se encontraba Bruce Banner, alias Hulk. Hacía tiempo que había sido incorporado a la fundación y había avanzado mucho en su camino para poder controlar a Hulk y utilizarlo eficazmente. Banner estaba trabajando en el proyecto para eliminar definitivamente a SCP-4855, de modo que Alexander pudiera comprobar el funcionamiento de la herramienta de localización de SCP. Aunque existía el peligro de ver el rostro del Shigui, no creía que fuera a suceder. Después de todo, SCP-096 llevaba un saco en la cabeza, así que, aunque Alexander lo viera, no debería verle la cara. Sin mencionar que, dado que el tímido tardaba en desplazarse físicamente hasta sus víctimas, Alexander tenía tiempo de lidiar con la situación incluso si le veía la cara. No sería agradable, pero existían métodos que los miembros del Consejo O5 podían utilizar en caso de que surgieran problemas, razón por la cual alguien como el 096 no fue tratado de la misma manera que el 4885. Era uno de los proyectos personales importantes de Alexander, uno que no requería demasiados recursos pero que hasta el momento no había mostrado mucho progreso. Sin embargo, no era que no hubiera nada. Banner y su pequeño equipo estaban trabajando en establecer algunas medidas de contención provisionales para el objeto. Nunca podrían contenerlo por completo, al menos no con los medios actuales, pero podrían rastrearlo utilizando ciertos métodos. Esto, a su vez, les permitió mantenerlo alejado de la gente utilizando personal de clase D para alejarlo de pueblos, ciudades, personal de la fundación y otras áreas por las que no querían que un SCP tan peligroso deambulara. Hasta el momento, no había muchas esperanzas de que funcionara, pero al menos mantenía a Banner ocupado y le ayudaba a sobrellevar la pérdida de su amigo, algo que también era un proyecto importante en sí mismo. Otro proyecto a largo plazo era lidiar con el mandarín, que se encontraba en espera. Había hecho casi todo lo que podía y ahora estaba en la misma situación de espera que el propio mandarín. Necesitaba entrar en Talo para poder avanzar, pero no era fácil. El camino solo se abría en ciertos momentos, así que eso era lo que todos esperaban. Bueno, para que su esposa resucitara y Alexander para ver si era posible. Al fin y al cabo, ni siquiera la fundación tenía un método eficaz para resucitar a los muertos, así que si pudieran conseguir uno aquí, valdría muchísimo la pena. Después de todo, la mano estaba colaborando con ellos para desenterrar los huesos de dragón. Por no mencionar que la fundación tenía un dragón vivo de verdad a su disposición por si fuera necesario. Luego estaban los planes para lidiar con Hydra, que hasta el momento habían salido bastante bien. Más de 2/3 de Hydra habían sido eliminados. Y aunque la rama más fuerte, la estadounidense, aún seguía en pie, estaban cerrando sus fauces alrededor de gran parte de ella. Pronto, solo quedarían las partes pertenecientes a Pierce y Shield, para las cuales Alexander tenía otros planes. En lugar de destruirlas, las utilizaría. También estaba allí el pequeño equipo anti-Hydra que había formado, compuesto por Steve y sus dos compañeros. Podrían convertirse en una unidad formidable, tal vez el inicio de una nueva fuerza operativa móvil. Existían maneras de potenciar a las personas hasta casi el nivel de un supersoldado, y un equipo de ellos podría ser útil. Aunque no era seguro que el íntegro capitán estuviera dispuesto a permanecer en la fundación una vez que se involucrara en asuntos turbios, Alexander intentaría mantenerlo alejado de los aspectos más oscuros.
pero era prácticamente imposible lograrlo a largo plazo. La gente hablaba, incluso dentro de la fundación. Y él, en algún momento, retomaba alguna nimiedad, charlaba sobre algún asunto que lo sacaba de quicio. Pero Alexander tenía la esperanza de que Peggy pudiera hacerlo entrar en razón. Luego estaban las viudas, y eran muchas. Había tanto jóvenes que no podían hacer mucho en ese momento, simples niñas sacadas de sus hogares para ser entrenadas, como adolescentes que ya contaban con años de entrenamiento, y las adultas, las mejores de las mejores. Los más jóvenes estaban siendo entrenados. Probablemente todos se convertirían en agentes de élite de la fundación en el futuro. Sin embargo, la fundación no era tan cruel como para obligarlos a seguir un único camino. Si bien probablemente no podrían abandonar la fundación, eso no significaba que no pudieran conseguir prácticamente cualquier trabajo imaginable mientras seguían trabajando para ella, ya que era una organización enorme con una amplia gama de actividades. Aunque, teniendo en cuenta el entrenamiento de combate que al menos los adolescentes ya tenían, era probable que estuvieran bien preparados para roles en los que eso pudiera resultar útil, lo cual, de nuevo, no eran pocos los posibles trabajos. Las viudas mayores ya estaban trabajando sobre el terreno. Tras un mes, aún no habían encontrado nada, lo cual era decepcionante, pero a la vez previsible. Con toda la información que habían recibido, encontrar el objeto sería un milagro. Era un proyecto en curso, para el cual Alejandro había destinado fondos prácticamente ilimitados. Si bien contaban con poca mano de obra adicional aparte de las propias viudas, ya que Alejandro disponía de mucho dinero, escaseaban las personas altamente cualificadas. En efecto, había muchas más tareas que requerían mano experta que manos expertas disponibles. Entre las manos más hábiles bajo el mando de Alejandro se encontraba Fantasma, quien estaba ocupado planeando cómo enfrentarse a la nación más avanzada del mundo. Esta tarea no era ni pequeña ni fácil, y requeriría mucha planificación y preparación. Alexander y el Consejo O5 no deseaban una guerra total contra ellos, pero estaban dispuestos a hacerlo para asegurar SCP-499. Luego estaba el suero Extremis, en el que trabajaba AIM. Hacía tiempo que había enviado a algunas personas para vigilarlo y robar la investigación. Era perfectamente posible que empezaran a trabajar en él por su cuenta. Pero no había muchas razones para hacerlo. Si bien era valioso, Alexander no sentía que fuera algo que necesitara completarse más rápido, así que no vio motivo para invertir más recursos en ello. Sería mejor dejar que AIM se esforzara por terminarlo, y una vez hecho esto, sería el momento para que la fundación se hiciera cargo. No veía muchas razones para permitir que alguien tuviera algo así. No, era mucho mejor mantener todas las formas de obtener poderes sobrehumanos dentro de la propia fundación, y entonces, si alguna vez surgiera la necesidad de que toda la humanidad recibiera una mejora, la fundación sería la encargada de gestionarlo. Luego estaba el dúo formado por Kevin Thompson y Jessica Jones. Dos personas a las que llevaba vigilando desde hacía tiempo. Los informes eran positivos. Si todo salía bien, no tardarían en ponerse en contacto. Cuando eso sucediera, conseguiría otra persona con habilidades especiales. Tal vez podría asignársela a Steve Rogers, quien podría entrenarla. O al menos Peggy podría. Esto no requeriría más recursos de la fundación, pero aún así generaría ganancias al final. Luego estaba Natasha, quien había sido reclutada y había demostrado una gran lealtad a la fundación. Estaba bien y lista para emprender una misión. Ya había realizado muchas, pero sus dos últimas misiones eran también las más importantes. Esas misiones giraban en torno a dos puntos importantes en su lista de cosas que le importaban. Uno era el Tesseracto, la gema del espacio, una de las gemas del infinito. Un objeto de poder infinito que le otorgaba el control del espacio mismo. Sin duda alguna, era uno de los objetos más valiosos del universo, e incluso en el universo SCP, habría ocupado ese mismo lugar. Aunque Alexander no estaba del todo convencido de arrebatárselo a Shield todavía, quería saber dónde estaba y si el conocimiento de los objetos SCP podría haber impulsado a Fury a estudiarlo antes de lo que lo habría hecho de otro modo. La Tierra aún no estaba preparada para una guerra de ese tipo, no sin la participación de Asgard, y para que pudieran contar con ello, tendrían que reunirse con Thor tras su destierro a la Tierra. Su otra misión no involucraba un objeto de poder infinito, pero no por ello era menos importante. Los Skrulls, una raza alienígena que en su día había sido una potencia a escala universal, atravesaban momentos difíciles.
Aún así, seguían representando un enorme peligro para la Tierra primitiva, sobre todo teniendo en cuenta su modus operandi. Este consistía en utilizar su casi perfecta capacidad de metamorfosis para infiltrarse en el planeta que querían conquistar y usar a la población nativa para que se autodestruyera, allanando así el camino para su invasión. Dado que los Skrulls estaban activos en la Tierra y posiblemente se encontraban en las primeras etapas de una operación de este tipo, era fundamental obtener más información. Mientras muchos agentes alrededor del mundo buscaban, Natasha Romanoff era una pieza clave. Y todo eso sin siquiera mencionar al maldito Tony Stark. Ahora bien, Stark era un asunto importante y algo que constantemente ocupaba parte de su tiempo, tanto como Alexander, O5-1 de la Fundación SCP como Alexandra Rixey de la familia Rixey. Capítulo 205. El destino llama. Tony Stark fue alguien cuyo destino cambió radicalmente gracias a Alexander y la Fundación, al igual que le sucedió a Bruce Banner. La única parte de su historia que no había cambiado era el hecho de que seguía secuestrado, pero prácticamente todo lo demás a partir de ese momento había sido muy diferente del camino que habría seguido sin Alexander. Para empezar, su combate con Stane había sido bastante culminante. Utilizando el nuevo reactor de arco que le había dado Alexander y empleando la tecnología y los sistemas aprendidos en su estudio de SCP-079, había superado por completo a Stane. Así pues, la batalla que debería haber sido reñida, una que solo se ganaría gracias a la explosión del gran reactor de arco, se resolvió con bastante facilidad, y el reactor de arco no resultó destruido. Al menos, se presentó al mundo como Iron Man e inauguró una nueva era. Probablemente muchos no eran conscientes de ello, pero Alexander era plenamente consciente de lo que su anuncio había desencadenado. Alexander sabía que, en todo el mundo, la gente estaba impulsando su propia tecnología para crear algo que pudiera convertirlos en héroes o villanos, o que las personas con poderes estaban empezando a plantearse la posibilidad de revelarlos públicamente. O simplemente saliendo con una máscara, la Fundación ya había capturado a algunas personas. Sin embargo, eran personas de las que nunca había oído hablar, lo que probablemente significaba que no habían aparecido en ningún medio de comunicación. Tony había conmocionado al mundo con su anuncio. Incluso en este mundo, existían cómics sobre superhéroes enmascarados, aunque no tantos como en la dimensión superior, ya que aquí había pocos héroes y villanos de la vida real que se pudieran utilizar. Pero aún quedaban muchos ayudantes enmascarados para Steve y otros. Incluso aquí, la idea de un héroe que ocultaba su verdadera identidad estaba profundamente arraigada en la población. Por lo tanto, que el primer superhéroe moderno apareciera y le contara al mundo quién era fue un acontecimiento impactante. Sin embargo, el camino de Tony fue muy diferente al que habría seguido en su línea temporal original. En este punto, debería haber descubierto que su reactor lo estaba matando lentamente, lo que lo impulsaría a buscar una cura. Tras fracasar en eso, empezó a perder el control, repartiendo todas sus pertenencias a diestro y siniestro. Todo esto acabó desembocando en los sucesos de Iron Man 2, cosas que no estaban ocurriendo en absoluto en ese momento. Con el nuevo reactor ya implantado en su pecho, uno que había mejorado aún más, no tuvo que cometer tantos errores y ya estaba bien encaminado para fabricar trajes que no aparecerían en los eventos de Iron Man 3 ni siquiera posteriormente. Y si bien esto podría haber cambiado muchas cosas en el futuro, como su relación con Pepper Potts, no fue así. De hecho, esa relación avanzaba mucho más rápido de lo que lo habría hecho sin la intervención de Alexander. De hecho, todo iba bien en ese aspecto, aunque Tony seguía siendo bastante molesto. Necesitaba algunos contratiempos más para convertirse por completo en el hombre que era en las películas, pero Alexander tenía algunos planes para eventos más controlados. No quería arriesgarse a que Tony hiciera alguna tontería con esa mente brillante que tenía, así que siguió el consejo de un equipo de psiquiatras expertos sobre cómo tratar con él. Otra mente brillante pero problemática era la de Hank Pym. Alexander lo había reclutado hacía tiempo, con la esperanza de incorporar a la familia de héroes Ant-Man a su equipo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que era demasiado complicado para lo que valía la pena. Trabajar con Hank era realmente un suplicio, o al menos eso decía todo el personal de Site-098. Se parecía mucho a Stark, alguien que se creía el más inteligente y no quería escuchar a los demás. Eso no había supuesto un gran problema antes, cuando trabajaban en aplicaciones generales del vibranio. No era un experto en ese campo, y probablemente eso había contribuido a atenuar su arrogancia.
Ahora que quería estudiar cosas que creía comprender, se había vuelto cada vez más arrogante al respecto. Alexander le había dado una oportunidad hacía poco. Había pedido al personal del sitio que le organizara una prueba, la cual había suspendido estrepitosamente. Por lo tanto, era hora de tomar medidas. Miró su reloj y vio que se acercaba la hora de partir hacia el sitio 098 para visitar a aquel hombre. Al menos le debía eso. Mientras Alexander se dirigía al transporte, su mente divagaba sobre el posible impacto de sus intervenciones. Si bien su objetivo era crear un entorno controlado para el surgimiento de héroes, no podía evitar reflexionar sobre las repercusiones. El éxito de Stark, en efecto, había inspirado una nueva ola de avances tecnológicos y había envalentonado a individuos con poderes para que se manifestaran. El jet que debía llevarlo allí ya casi ni podía llamarse Kingjet. Había sufrido innumerables mejoras desde que lo adquirió. Si bien la fundación aún utilizaba muchas naves similares, él mismo usaba algo mucho mejor. La nave tenía un diseño elegante, era plateada y con un tono púrpura. La fundación estaba produciendo cantidades casi ilimitadas de vibranio con SCP-294. Y habían logrado avances tecnológicos enormes con este metal. No era de extrañar que Wakanda hubiera logrado lo que tenía con un suministro ilimitado. Era, sin duda, un material maravilloso. Este avión a reacción era capaz de volar sin emitir el menor sonido, y el vibranio absorbía las vibraciones a la perfección. Además, era fuerte y duradero, capaz de soportar prácticamente cualquier impacto. Además, atacarlo no era nada fácil. La antigua tecnología de sigilo de S.H.I.E.L.D. había desaparecido y, en su lugar, contaba con el mismo tipo de camuflaje que Wakanda, capaz de hacer que la nave fuera completamente invisible tanto a simple vista como a todo tipo de sensores. Gracias a la tecnología de reactores de arco más novedosa, desarrollada por Tony Stark, los aviones ni siquiera necesitaban repostar. Podían volar sin parar mientras los pilotos lo permitieran. Esto significaba que el aire alrededor de su mansión siempre estaba cubierto por unos cuantos aviones invisibles como esos, garantizando así su seguridad. Ahora, una flota de ellos lo llevaría a reunirse con Ant-Man, el único, y probablemente el único. Sitio 098 con Hank Pym. Hank se sentía cada vez más frustrado por la lentitud con la que avanzaba su investigación, no porque no pudiera obtener los resultados que quería, sino porque era capaz de ir mucho más allá de lo que la fundación podía. No, su problema radicaba en que otros lo retrasaban. Constantemente lo paraban y le decían que esperara la aprobación, a veces durante días, incluso por la cosa más insignificante. Apreciaba su enfoque en la seguridad, pero también sabía que el exceso de algo bueno podía ser perjudicial, y la medicina se convertía en veneno. Esta situación se ajustaba perfectamente a lo que sucedía. Constantemente sentía que su progreso se veía obstaculizado. Una y otra vez, su avance se ralentizaba. Una y otra vez, se vio obligado a romper las reglas y trabajar por su cuenta para ver algún progreso. De no ser por eso, probablemente le habría llevado meses llegar a este punto. E incluso este punto era algo que sentía que podría haber alcanzado en la mitad de tiempo si no fuera por toda la maldita burocracia que lo estaba retrasando. ¿Acaso no se suponía que trabajar para una organización tecnológica de propiedad de personas negras significaba no tener que lidiar con tanta burocracia? Sin embargo, daba la impresión de que la fundación tenía más reglas que otra cosa. Lo único que permitía en abundancia eran los experimentos con seres humanos. Era algo que aún no necesitaba para sus pruebas, pero que probablemente tendría que usar en algún momento, y se alegraba de tener a su disposición a algunos de los peores criminales del planeta. Pero todo eso era inútil si no lograba llegar al punto en que fuera necesario, por lo que se alegró de que sus innumerables quejas finalmente parecieran haber dado resultado. Le informaron que uno de los directivos de toda la fundación estaba de camino para hablar con él. Había dedicado todo el día a preparar su trabajo, explicándolo de una manera que, esperaba, incluso alguien sin formación científica pudiera seguir y, lo que es más importante, comprender la importancia de su trabajo. El Dr. Pym, el supervisor, ha llegado al sitio. Están hablando con el director del sitio y luego hablarán con usted. Por favor, sígame a la sala de interrogatorios. Dijo un guardia en cuanto entró en la oficina de Hank. Hank se dio cuenta de que no era uno de los guardias habituales de por aquí. Su uniforme era muy diferente, y además tenía mucho mejor aspecto. El equipo era excelente, algo por lo que incluso el ejército estadounidense daría lo que fuera.
Ah, sí, déjame recoger mis cosas primero, respondió rápidamente mientras recogía todo lo que necesitaba y seguía al hombre con el logo rojo de una flecha y una mano en el hombro. Capítulo 206. El octavo anillo de Salomón. La situación no se desarrolló como Hank Pym esperaba. No lo llevaron a una sala elegante con sillas sofisticadas y un proyector donde pudiera presentar su trabajo. En cambio, se encontró en una habitación grande y vacía, y lo que es peor, atado a una silla. ¿Qué significa esto? Suéltenme. Gritó furioso, forcejeando contra las ataduras. Deseaba tener consigo algo de su tecnología, pero no tenía nada, ya que lo habían despojado de todo en nombre de la seguridad. Los guardias lo ignoraron y se quedaron parados, listos para actuar y proteger a su jefe, que llegaría en cualquier momento. Fuera de la habitación, Alexander se dirigió rápidamente hacia allí tras haberle dicho que todo estaba listo. Vestía su nanotraje negro. Entró en la habitación y fue recibido por la presencia y los gritos de Hank Pym, quien no estaba nada contento con su presencia. Hank, comenzó Alexander con voz tranquila y autoritaria. Necesitamos hablar. Esto no es una discusión. Espetó Hank. Esto es un interrogatorio. Déjenme ir. Alexander alzó una mano y los guardias se relajaron un poco, aunque permanecieron alerta. Sí, saldrán en unos instantes, pero esta conversación requiere protección adicional, dijo, llevando una mano al símbolo brillante de la fundación en su pecho. En ese momento, su traje se retrajo dentro del pequeño pasador que llevaba. Los ojos de Hank se abrieron de par en par, sorprendido al ver al hombre frente a él. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Imposible, estás muerto. Todo lo vio, te vio morir, Alexander Rixey. Jadeó, incrédulo. Por favor, llámame Alexander, y te aseguro que estoy muy vivo, algo que tú no estarás por mucho tiempo. Alexander comenzó con un tono ligero que rápidamente se tornó gélido. La ira de Hank se transformó en confusión y miedo. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué me amenazas? Alexander se acercó, con el ceño fruncido. Has sido imprudente, Hank. Has puesto en peligro no solo tu vida, sino también la de muchísimas personas. La fundación opera con protocolos estrictos por una razón. Tu arrogancia es un riesgo que no podemos permitirnos. La rebeldía de Hank se desvaneció al asimilar las palabras de Alexander. Estaba progresando. Progresando de verdad. Ustedes son los que me están frenando con todas sus reglas y burocracia. La mirada de Alexander se clavó en la de Hank. El progreso sin precaución es un desastre. Eres una mente brillante, Hank, pero tu incapacidad para ver más allá de tu propio ego te hace peligroso. La prueba que te preparamos no era solo una medida de tus capacidades. Era una medida de tu criterio. Y has fallado. Los ojos de Hank se entrecerraron. ¿Me has tendido una trampa para que fracase? No, respondió Alexander con voz tranquila pero firme. Te preparamos para que comprendieras la importancia de la colaboración y el cumplimiento del protocolo. El hecho de que lo veas como una trampa solo confirma lo que digo. Hank forcejeó una vez más contra sus ataduras, pero las palabras de Alexander le habían calado hondo. Sabía que había estado sobrepasando los límites, pero no lo había considerado una imprudencia. Ahora, ante las consecuencias, el peso de sus actos empezó a hacerse sentir. Hank, no he venido aquí para hablar de esto contigo, ni para darte otra oportunidad, sino para concederte el honor de morir a mis manos. Yo te introduje en la fundación por orden, te traje hasta aquí, y mi mano te despedirá. Siéntete honrado por ello. Los ojos de Hank se abrieron de par en par, llenos de sorpresa y miedo. ¿Qué? No puedes hacer esto. Soy demasiado valioso para la fundación. Mi trabajo es esencial. Alexander negó con la cabeza lentamente. Tu trabajo es valioso, pero tu falta de disciplina y respeto por los protocolos te convierte en una amenaza mayor que en una ventaja. No podemos permitirnos que alguien como tú ponga en peligro todo lo que hemos construido. Hank forcejeaba con más fuerza contra sus ataduras, la desesperación se apoderaba de él. Por favor, Alexander. Puedo cambiar. Seguiré las reglas, haré lo que me digas, solo no me mates. La expresión de Alexander permaneció fría e impasible. Ya es demasiado tarde, Hank. Tuviste tus oportunidades y las desperdiciaste. Este es el final del camino. Alexander frotó sus pulgares sobre los dos anillos que llevaba puestos, uno en cada mano. El anillo en su mano izquierda era una sencilla alianza de oro, con caracteres blancos grabados en su interior.
Eran la antigua palabra hebrea para vida. Este era el anillo de la vida, que una vez había estado disfrazado como el anillo de 9 gatos, una ilusión que él había creído haber visto hacía mucho tiempo. En su mano derecha, llevaba otra sencilla alianza de oro con texto hebreo antiguo, esta vez escrito en negro. La palabra muerte estaba escrita, pues este era el anillo de la muerte. No pudo evitar recordar el momento en que recibió esos 2 anillos, hace muchísimo tiempo. Escena retrospectiva. En una cámara de piedra iluminada únicamente por el parpadeo de 5 luces, no había más mueble que una sola mesa. Era de madera, bien hecha y tallada con maestría. Las patas de las patas estaban escritas en palabras de diferentes idiomas, aunque algunas eran latinas. Aparte de la mesa solitaria y los 5 detalles decorativos, el único otro elemento de la habitación eran las 5 puertas, cada una apenas iluminada por el fuego. En el centro de la mesa había una daga ensangrentada clavada en la madera, aunque la sangre ya se había secado. Alrededor de la daga formaban un círculo 10 anillos, algunos sencillos de oro y otros con grandes piedras preciosas incrustadas. Alrededor de la mesa había 5 personas. 4 hombres y una mujer. 3 de los hombres llevaban armadura, entre ellos Alejandro. Estaba de pie junto a la mesa, con la armadura puesta, la espada a la cadera y la lanza a la espalda. Miró a los demás, quienes le devolvieron la mirada. Yo elegiré primero, y quiero el primer anillo, el anillo de la vida, dijo, y sus palabras provocaron una gran reacción entre los demás, aunque una persona, un hombre también vestido con armadura que estaba justo enfrente de Alejandro, fue quien más reaccionó con diferencia. El primer anillo es, con diferencia, el más valioso. ¿Por qué ibas a tener ese? Alejandro sostuvo su mirada con firmeza. Porque fui el primero, yo los recluté a todos, yo los guié contra Salomón, por eso tomaré al primero, y también al octavo, al más valioso y al menos valioso, eso es justo. El hombre apretó los puños, claramente insatisfecho con su razonamiento, pero antes de que pudiera decir nada, la mujer solitaria habló. Julio, deja que Alejandro elija. Todos le debemos mucho, y esto puede compensar esa deuda. El hombre miró rápidamente. ¿Incluso tú te pones de su lado, Cleopatra? Dijo antes de mirar al hombre sin armadura. ¿Y tú qué dices, Marcus? Déjalo que se lo quede. Los demás ya son bastante útiles, y apenas necesitamos las habilidades del anillo. Tenemos el pozo. Él también le brindó su apoyo a Alejandro. Alexander asintió en señal de comprensión y luego tomó con cuidado el anillo de la vida, deslizándolo sobre su mano izquierda. A continuación, tomó el anillo de la muerte y se lo puso en la derecha. El peso de la responsabilidad y el poder se sentían pesados, pero apropiados, al sujetar ambos anillos. Julio, visiblemente disgustado pero comprendiendo la necesidad de unidad entre ellos, finalmente asintió. De acuerdo, Alejandro, llévatelos. Pero recuerda, todos compartimos esta carga y sus consecuencias. Cleopatra, siempre mediadora, añadió. Entonces, está decidido. Debemos centrarnos en lo que viene después. Estos anillos, aunque poderosos, no son más que herramientas. Nuestra sabiduría y liderazgo definirán nuestro camino. Una vez decidido el reparto de los anillos, cada miembro del grupo escogió el suyo con un profundo sentido del deber. Los anillos no eran meros adornos, sino símbolos de sus roles y de las tareas que les esperaban para dar forma y proteger los reinos influenciados por el legado de Salomón. Fin del flashback. Aún lo recordaba con claridad. La reunión había tenido lugar justo después de matar a Salomón y justo antes de que Alejandro dispusiera el entierro del viejo necio. Un último honor que le rendiría al hombre que le había mostrado un mundo mucho más vasto que su propio imperio. El momento de pausa de Alexander mientras se sumergía en sus recuerdos no había calmado en absoluto a Pim, que forcejeaba y gritaba más que nunca. Los pensamientos de Alexander volvieron al presente cuando el ruido de Ankh-Pin se hizo demasiado fuerte para ignorarlo. Volvió a fijar su atención en el científico angustiado, cuyo rostro estaba ahora enrojecido por el esfuerzo y el miedo. Silencio, Ankh. Esta es tu realidad ahora, dijo Alexander con una frialdad impasible que desmentía la confusión de recuerdos que acababa de revivir. Su mano se cernía sobre el anillo de la muerte, un símbolo de final que parecía demasiado apropiado en ese momento. Ankh dejó de forcejear, con la mirada fija en el ominoso anillo dorado de la mano derecha de Alexander. ¿De verdad vas a matarme por esto? ¿Por romper algunos protocolos? Su voz denotaba una mezcla de ira e incredulidad.
Alexander suspiró, con un rastro de arrepentimiento en el rostro. La Fundación es la que protege este mundo y a la humanidad misma. Al ir en contra nuestra, vas en contra de toda la humanidad, y tú, Hank, lo harías por tus propios intereses, y eso es algo que no puedo permitir. Hank claramente no estaba preparado para aceptar su muerte, pero Alexander terminó de hablar e hizo una señal a sus hombres para que actuaran. Uno de ellos se acercó por detrás de Hank y le sujetó la cabeza con ambas manos, inmovilizándola. Entonces Alexander se acercó, poniéndose a su alcance, y lentamente levantó su mano derecha, con el dedo índice extendido, y la movió lentamente hacia la frente expuesta de Hank. El guardia se puso cada vez más nervioso a medida que el dedo se acercaba, sujetando con fuerza. Temía que Hank pudiera girar la cabeza, de modo que le tocaran la mano en lugar de la cabeza. El guardia ya había visto a su jefe hacer eso antes y conocía bien los peligros. Finalmente, ante un rugido de Pym, Alexander colocó suavemente la punta de su dedo sobre su frente, e instantáneamente el hombre quedó completamente inerte. Y así termina la historia de Ant-Man, un científico brillante y otrora héroe dispuesto a sacrificarse para salvar a los demás. O mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano. Recuérdalo, dijo Alexander a los guardias y a sí mismo mientras se daba la vuelta. Desháganse de su cuerpo, y de su hija, sin dejar cabos sueltos, ordenó mientras se marchaba con la mayoría de sus guardias. Capítulo 207. Una saga truncada. Incluso después de regresar al sitio 009, Alexander seguía dándole vueltas a su decisión y a sus acciones. Había cerrado personalmente un capítulo importante del universo Marvel, no solo del UM, sino de todo lo relacionado con Marvel. Toda la saga de Ant-Man jamás ocurriría ahora. Incluso toda la saga sobre el reino cuántico sería para siempre un sueño lejano. Sus acciones incluso habían abierto la posibilidad de que más gente entrara y explorara ese extraño lugar. Lo había convertido en un lugar inaccesible al matar a quienes sabían de su existencia, a todos aquellos que pudieran tener alguna posibilidad de entrar. Toda la familia Pym había desaparecido, e incluso Darren Cross era ahora un cadáver. Y gracias a los esfuerzos de Hank por impedir que otros continuaran con su investigación, no quedaba nadie fuera del alcance de la Fundación. Alexander sabía poco sobre el reino cuántico, solo que la esposa de Hank estaba atrapada allí, que era posible usarlo para viajar en el tiempo y que contenía el virus zombie de Marvel, algo que no era necesario ya que el universo SCP tenía una docena de esos virus para repartir. Aunque sabía que había hecho lo correcto al matar a Hank, le entristecía haberse metido de lleno en el papel de villano esta vez. Si alguien de una dimensión superior, como el Alex original, lo viera ahora mismo, sin duda lo consideraría un villano malvado. Era algo para lo que estaba preparado. Sabía que pocos podían comprender realmente la dificultad de su misión, de la misión de la Fundación. A lo largo de los años, incontables personas los habían maldecido. A veces, incluso de verdad. Sin embargo, lo que quedaba de la conciencia del alma de nivel superior claramente aún mantenía a los héroes en otro nivel, lo que hacía que incluso él se sintiera algo culpable a pesar de la necesidad de sus acciones. Aún así, no dejó que eso le afectara demasiado. Había hecho muchas cosas mucho peores que esta, y probablemente haría muchas más. Lo cierto es que Pym tenía usos limitados y conllevaba un riesgo demasiado elevado. El reino cuántico entrañaba muchos peligros, y lo mejor era que ese lugar permaneciera para siempre como un dominio prohibido para la humanidad. Sí, que su esposa muriera allí dentro, que su cuerpo se pudriera y se descompusiera, y que el mundo real siguiera girando sin riesgos adicionales. Alexander se aseguraría de que no hubiera necesidad de viajar en el tiempo y de que no hubiera ningún chasquido. Este mundo no necesitaba héroes, necesitaba líderes, lo necesitaba a él, necesitaba a la Fundación. La Tierra era un mundo muy especial. Guardaba muchos secretos, muchos tesoros y estaba protegida por muchísimas personas. Mucho más que cualquier otro mundo del universo. Contaba con mortales como Shield que hacían todo lo posible por mantenerla a salvo. Con seres poderosos como la Capitana Marvel, alguien que, aunque no estuviera aquí ahora, seguiría defendiendo la Tierra si supiera que está amenazada. Allí se encontraban los maestros de las artes místicas, liderados por el poderoso anciano, alguien que, incluso en el gran escenario del universo entero, podría considerarse una potencia de primer nivel. Incluso los poderosos Asgard, con el padre de todos, Odín, brindaron protección a la Tierra desde lejos, mientras que incluso los poderosos dioses de la creación, los celestiales, habían dejado a los eternos para defender a la humanidad.
Cada uno tenía sus propios motivos para defender la Tierra, algunos válidos, otros no tanto, pero esto solo resaltaba la importancia del planeta y los peligros que lo acechaban. Incluso sin la aparición de los SCP, la Tierra era un lugar plagado de peligros y crisis, aunque también rebosante de potencial. Se necesitaban adversarios para forjar defensores fuertes. Esto era algo que tanto la gente de Marvel sabía como la de la Fundación y la Tierra, que contaban con muchos de ellos. Mientras Alexander, O5-1 de la Fundación, hacía cosas malas por buenas razones, muchas otras personas hacían cosas malas por razones aún peores. Ciudad de Nueva York. En las profundidades de los oscuros callejones de Nueva York, una figura envuelta en sombras se movía con una gracia inquietante. Conocido solo como el Susurrador, esta criatura era uno de los seres más peligrosos que se escondían en los bajos fondos de la ciudad. El Susurrador se alimentaba del caos y el miedo, nutriéndose de las pesadillas de los inocentes. Esta noche, el Susurrador tenía un nuevo objetivo. Un político prominente que había sido una espina clavada para muchas fuerzas oscuras. Sus esfuerzos por limpiar la ciudad y erradicar la corrupción le habían granjeado poderosos enemigos. El Susurrador había sido contratado para asegurarse de que nunca más volviera a representar una amenaza. Mientras el político salía de su oficina a altas horas de la noche, el Susurrador lo observaba desde las sombras, con los ojos brillando con un rojo siniestro. Se movía en silencio, su presencia indetectable para los guardias y los sistemas de seguridad. El Susurrador se deslizó en el coche del político, ocultándose en la oscuridad del asiento trasero. Cuando el coche empezó a moverse, el Susurrador atacó. Su mano, fría y húmeda, rodeó la boca del político. El hombre forcejeó, con los ojos desorbitados por el terror, pero ningún sonido escapó de sus labios. El Susurrador le susurró al oído, con una voz escalofriante que resonó con una oscura fuerza. Ha llegado tu hora, susurró. Te has entrometido en asuntos que escapan a tu comprensión. Ahora pagarás las consecuencias. Los esfuerzos del político se fueron debilitando a medida que la magia oscura del Susurrador se infiltraba en su mente, llenándolo de un miedo y una desesperación abrumadores. Instantes después, el coche se detuvo y el Susurrador desapareció en la noche, dejando tras de sí un cuerpo sin vida desplomado en el asiento trasero. La noticia de la repentina muerte del político se extendió rápidamente, conmocionando a la ciudad. Su fallecimiento se atribuyó a un ataque al corazón, pero quienes conocían la existencia del Susurrador comprendieron la verdadera causa. Era una advertencia para cualquiera que se atreviera a enfrentarse a las fuerzas oscuras que acechaban en las sombras. Londres. En el corazón de Londres, otra fuerza oscura actuaba. La Sociedad de Medianoche, un grupo secreto de poderosos hechiceros y brujos, se había reunido para realizar un ritual que invocaría a un demonio de inmenso poder. Llevaban meses planeándolo, esperando la alineación perfecta de los astros para asegurar su éxito. El líder de la Sociedad de Medianoche, un hombre conocido solo como Mortis, se encontraba en el centro de un gran pentagrama intrincadamente tallado. Sus seguidores, todos vestidos con túnicas oscuras, entonaban antiguos conjuros, con voces que subían y bajaban en un ritmo hipnótico. Mortis alzó las manos, con los ojos resplandeciendo de energía oscura. Esta noche, invocaremos una fuerza que se doblegará a nuestra voluntad y nos otorgará un poder inimaginable. Prepárense, porque estamos a punto de hacer historia. A medida que los cánticos se intensificaban, el aire de la sala crepitaba con una energía oscura. El suelo bajo el pentagrama comenzó a temblar, y un portal se abrió lentamente, revelando un atisbo de un paisaje infernal. Desde el interior del portal, una figura monstruosa comenzó a emerger, con los ojos ardiendo de fuego malévolo. Justo cuando el demonio estaba a punto de cruzar el portal, una luz cegadora llenó la habitación y los cánticos cesaron abruptamente. El portal se cerró con un estruendo ensordecedor, dejando al demonio atrapado al otro lado. Mortis se giró y vio una figura de pie a la entrada de la cámara. Una mujer alta, de larga melena y ojos que resplandecían con una suave luz dorada. No era otra que la anciana. Vuestros rituales oscuros no tendrán éxito, dijo con voz tranquila pero llena de autoridad. Os habéis entrometido con fuerzas que escapan a vuestro control, y ahora afrontaréis las consecuencias. Con un gesto de su mano, la anciana lanzó una ráfaga de energía contra la Sociedad de Medianoche, rompiendo su formación y derribándolos al suelo. Mortis intentó invocar su propia magia oscura, pero no pudo hacer frente al poder de la anciana. Ella lo ató a él y a sus seguidores con cadenas místicas, impidiendo que escaparan.
Responderás por tus crímenes, dijo, entrecerrando los ojos. Las fuerzas de la oscuridad no prevalecerán mientras yo esté aquí para proteger este mundo. Mientras la anciana escoltaba a los hechiceros derrotados a un lugar seguro, sabía que esta era solo una batalla en una guerra mucho mayor. Las fuerzas oscuras se estaban volviendo más audaces, y dependía de ella y de los demás defensores de la tierra mantenerlas a raya. Estas pequeñas acciones no eran nada nuevo. La anciana estaba acostumbrada a tratar con necios que creían poder pactar con demonios para obtener poder sin consecuencias. La mayoría de las veces, ni siquiera merecían su atención personal. Incluso cuando alguien se acercaba a una persona realmente peligrosa, ella estaba más que preparada y capacitada para enfrentarla. Era un juego antiguo, y no iba a empezar a perder ahora. Sin embargo, por primera vez en siglos, las reglas del juego empezaban a cambiar. Aún no era algo realmente significativo, pero cada nuevo SCP, cada nuevo mes, acercaba al mundo al caos, y solo la Fundación podía devolverle el equilibrio, aunque no sería fácil. Sin embargo, la Fundación en sí misma podría ser una gran causa de caos. Lo que traerían consigo, paz o caos, estaba por verse, pero poco a poco, la gente notó algo, a alguien, y dirigió sus miradas hacia las sombras en las que se movía la Fundación. Por ahora, se mantuvieron en gran medida en secreto, pero ¿cuánto tiempo más podría continuar así? Esa era la incógnita de todos en ese momento. Capítulo 208. Dos buenos hermanos. Triskelion. Nick Fury ha estado bastante ocupado últimamente. Tiene muchos asuntos que atender, sobre todo las dos superagencias que están empezando a surgir. Bulwark e Insurgencia del Caos. O los misteriosos objetos y monstruos que esos dos grupos buscaban, cosas aterradoras como el último monstruo que mataría a cualquiera que viera su rostro. Había conseguido algunas fotos que suponía que eran del rostro del monstruo, pero no había podido comprobarlo. No se atrevía a enseñárselas a nadie, y no tenía acceso a una IA avanzada como la de Stark. Aún así, S.H.I.E.L.D. tenía sus propios métodos, y los programas que habían diseñado para buscar su fotografía deberían haberla encontrado, aunque fuera difícil de confirmar. Tenía pensado probarlo en algún momento, pero no ahora. Eso sería demasiado extremo. Probarlo ahora haría que el monstruo escapara de su prisión una vez más, lo cual sería caótico y fácil de rastrear. Así que tendrían que esperar a que escapara de nuevo, entonces podrían comprobar las fotos para encontrar las auténticas, y entonces podrían utilizarse más fácilmente si alguna vez fuera necesario. Eso no era lo único que aún les ocupaba el tiempo en relación con este monstruo tímido. Otra cosa valiosa que habían obtenido era información. Al fin y al cabo, conocían más o menos el camino que había tomado el monstruo, conocían la ubicación del objetivo y partes del recorrido, por lo que era posible calcular el punto de partida. Aunque no era exacto, ya que aún les faltaban algunos datos y la situación era a nivel macro, habían logrado delimitar la ubicación al estado. Ahora sería mucho más fácil precisarla aún más. Sin embargo, ahí también terminaron las buenas noticias. El costo del esfuerzo por contener al monstruo y evitar que otros perdieran la vida recayó sobre S.H.I.E.L.D. Y mientras Fury hacía todo lo posible por ahuyentarlo, se encontraba en una situación difícil. Sabía que S.H.I.E.L.D. estaba perdiendo apoyo, la pérdida de sus instalaciones y activos en el este fue un duro golpe, y su incapacidad para manejar la situación no les beneficiaba en absoluto. El hecho de que hubiera sido necesaria otra poderosa organización criminal como la familia Rixey para calmar la situación había generado dudas sobre la capacidad de S.H.I.E.L.D. para lidiar con situaciones de gran envergadura. El hecho de que se hubiera confirmado la existencia de monstruos gracias a su colaboración con Bulwark también generó opiniones encontradas. Algunos querían apoyar a S.H.I.E.L.D. para que se ocupara de estos asuntos, mientras que otros pensaban que no había problema en dejar que Bulwark se encargara de ello. Al fin y al cabo, de esa forma no tenían que pagar la factura ni preocuparse por nada, y podían usar el dinero para conceder más recortes de impuestos a sus amigos ricos. Pocos querían entrar en la discusión cuando se trataba de monstruos, algo que preferían ignorar a toda costa. Todo aquello le provocaba dolor de cabeza y, con cada día que pasaba, se sentía más perdido. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Adelante, dijo, volviéndose hacia el recién llegado. Maria Hill entró con expresión seria. Señor, tenemos otro asunto. Ha habido un incidente en Nueva York relacionado con el susurrador. Fury frunció el ceño. El susurrador era una criatura que se alimentaba del caos y el miedo, nutriéndose de las pesadillas de los inocentes.
¿Qué daños hay? Un político prominente, uno de nuestros aliados en la campaña anticorrupción de la ciudad, fue hallado muerto. Oficialmente, se ha dictaminado que fue un ataque al corazón, pero nosotros sabemos que no fue así. Fury suspiró. Maldita sea. El susurrador se está volviendo más audaz. ¿Qué hay de nuestros informantes en la zona? ¿Alguna pista? Ille negó con la cabeza. Todavía no. Estamos revisando las grabaciones de las cámaras de vigilancia y contactando a nuestros informantes, pero hasta ahora, nada concreto. Fury asintió. Manténganme informado. Y asegúrense de que nuestra gente esté en alerta máxima. No podemos permitirnos más sorpresas. Sí, señor, respondió Ille, dándose la vuelta para marcharse. Al marcharse, Fury volvió a sus pensamientos. Las fuerzas oscuras se estaban volviendo más audaces, y el susurrador era solo una pieza del rompecabezas. Había otras amenazas que considerar, cada una más peligrosa que la anterior. Sitio, 009. De vuelta en la mansión de Alexander, era hora de invocar a otro SCP. No era algo que le entusiasmara, pero era necesario. Al fin y al cabo, era mucho mejor invocarlos de uno en uno o de dos en dos que de repente tener miles. Muy bien, sistema, invoca otro SCP, y que sea uno bueno, ¿quieres? No estaba seguro de cuánto control tenía Solomon ni si siquiera estaba allí, pero no perdía nada con preguntar, aunque Solomon tendría muchas razones para odiar a Alexander. Din. Entendido, anfitrión, por favor espere mientras se invoca al SCP aleatorio. Din. Advertencia. SCP-1440 ha aparecido. Din. Advertencia. El anfitrión, un SCP, ha aparecido en el mundo y está fuera del control de la Fundación. Se le pide al anfitrión que se ocupe de la situación y siga el objetivo de la Fundación de asegurar, contener y proteger. Din. Felicitaciones al anfitrión por obtener Site 006, una instalación de la Fundación de clase 5 en las Islas Canarias, España. 200 efectivos de combate de clase B, 5000 efectivos de combate de clase C, 500 efectivos de investigación, 2500 efectivos administrativos y 300 efectivos de mantenimiento. Din. Advertencia. El anfitrión, un SCP, ha aparecido en el mundo y está fuera del control de la Fundación. Se le pide al anfitrión que se ocupe de la situación y siga el objetivo de la Fundación de asegurar, contener y proteger. Din. Anfitrión. Se ha detectado la aparición de SCP-073 en el mundo, ya que SCP-073 está vinculado a SCP-076. SCP-076 también ha aparecido en el mundo. Se le pide al anfitrión que se ocupe de ambos objetos SCP y garantice la seguridad del mundo. Alexander respiró hondo. La situación se estaba agravando rápidamente. SCP-1440, también conocido como el viejo de ninguna parte, era famoso por su capacidad de provocar catástrofes allá donde iba. Esta anomalía era un desastre andante, que sembraba la ruina y la desgracia a su paso. Su presencia era una sentencia de muerte para cualquiera que se cruzara con ella. No era de extrañar que algo así hubiera obtenido una clasificación sitio de clase 5 como recompensa por su contención previa. Sin embargo, también era un SCP completamente imposible de contener, al menos con los medios disponibles para la Fundación en ese momento. Tal vez sea posible hacer algo usando magia o incluso las gemas del infinito, pero por ahora, era imposible hacer otra cosa que intentar evitar que ese hombre causara demasiada muerte y destrucción. Normalmente, no sabría nada sobre el segundo SCP que se había invocado, pero esta vez no. No estaba seguro de si era algo bueno o malo. Después de todo, el precio era alto. Un SCP adicional, dejándolo con 2 Ketters y un Euclid. SCP-073 en sí mismo no representaba un problema. Era uno de los humanoides de clase Euclid más fáciles de contener. Era bastante pacífico. Su capacidad para provocar la muerte de la Tierra a su alrededor no preocupaba demasiado, ya que no se le permitía salir al exterior. Si bien habría sido ideal que utilizara su habilidad para desviar todo el daño hacia otros, algo similar a la retribución divina de Alejandro sería aún más poderoso. Alejandro podría resultar herido, pero ese daño se devolvería a quienes lo hubieran perjudicado. Sin embargo, SCP-073 era completamente invulnerable. Cualquier intento, incluso aquellos que no pretendían causar daño real, se reflejaban con facilidad.
De hecho, mediante el estudio de este SCP-073 y el SCP-900, el Consejo O5 había ideado maneras de reproducir dichos efectos. En definitiva, Cain no era un problema que contener en absoluto, pero su hermano Abel, SCP-076, era un caso aparte. SCP-076 era de clase Keter, una clasificación bien merecida por la sangre de muchos miembros del personal de la Fundación. Abel era un guerrero violento y casi indestructible. Poseía fuerza, velocidad y habilidades de combate sobrehumanas, además de una gran resistencia a cualquier daño. Esto lo hacía muy difícil de derrotar, y con la fuerza suficiente para atravesar acero macizo, incluso encerrarlo resultaba complicado. Aunque se hiciera el esfuerzo de matarlo, resucitaría una y otra vez desde la cámara de piedra SCP-076-1. Esto lo convertiría en alguien imposible de controlar de forma permanente y que siempre intentaría escapar del confinamiento. No era que no hubiera maneras de lidiar con él, pues, aunque violento, no carecía de inteligencia. Podía pensar y hablar. De hecho, incluso había estado trabajando intermitentemente para la Fundación. Después de todo, era una fuerza imparable, prácticamente inmortal, y sería una tontería no intentar aprovechar esa ventaja. Y si bien en ocasiones había hecho un buen trabajo, no era precisamente predecible. En cualquier momento, podría perder el control repentinamente y desatar una furia aún más destructiva que la situación que había ayudado a resolver, lo que hacía sumamente arriesgado utilizarlo de esa manera. Hoy va a ser un día largo, murmuró para sí mismo mientras se ponía a trabajar. Tenía órdenes de enviar advertencias a los demás consejeros O5. Y, lo que era más importante, tenía que lidiar con las consecuencias del último mensaje del sistema. DIN. Felicitaciones al anfitrión por conseguir a otro miembro del alto mando de la Fundación SCP, el supervisor O5-6, el vigilante, que apareció junto con todo el poder de su esfera. Capítulo 209. O5-6. La incorporación de un miembro más al Consejo O5 podría desestabilizar por completo el delicado equilibrio existente, lo que podría derivar en disputas internas hasta que se restableciera el orden con la incorporación de más miembros para cubrir las vacantes. Actualmente, cada uno de los 5 supervisores originales tenía un solo voto, lo que los hacía prácticamente iguales. Sin embargo, con la incorporación de un nuevo miembro al Consejo, la situación cambió. Si bien se suponía que todos los miembros del Consejo debían ser libres e iguales, el Consejo seguía dividido en 5 facciones. Cada una estaba liderada por uno de los supervisores originales. Por lo tanto, la nueva votación casi siempre respaldaría a su líder. O5-6, el vigilante también pertenecía a una facción, lo que ahora le daba a esta facción una gran ventaja ya que tenía 2 de los 6 votos. Ahora bien, O5-6, el vigilante fue una gran ventaja para la Fundación, o mejor dicho, por los numerosos recursos e instalaciones que trajo consigo. Desafortunadamente, la situación política no era tan sencilla. El vigilante hacía honor a su nombre, y O5-6 estaba a cargo de inteligencia. Era los ojos y los oídos de la Fundación, responsable de todos los espías y demás formas de vigilancia, incluyendo todo tipo de puertas traseras en otros sistemas. Esto reduciría el esfuerzo necesario para encontrar algunos de los objetos SCP, sin mencionar la gran cantidad de satélites adicionales que esto podría proporcionar a la Fundación. En general, era algo positivo, sobre todo para Alexander, ya que O5-6 formaba parte de su facción. Así pues, él personalmente saldría muy beneficiado de que uno de sus aliados más cercanos y subordinados de mayor confianza se uniera a él. Sin embargo, esto también lo mantendría mucho más ocupado que a cualquiera de los otros supervisores. Alexander llamó rápidamente a O5-6. La pantalla holográfica cobró vida y apareció la imagen de O5-6, sentado en su centro de mando de alta tecnología. Vigilante, comenzó Alexander con un tono pausado. Sin embargo, fue interrumpido rápidamente. Por favor, Alexander, solo estamos nosotros 2 en esta línea. ¿Acaso son necesarias todas esas formalidades? Llámame por mi nombre y yo haré lo mismo. Alexander simplemente asintió, sabiendo perfectamente que las cosas terminarían así. Siempre hacían ese intercambio, y de hecho era una manera ingeniosa de comprobar si realmente estaban hablando con la persona correcta. Una medida que se implementó en los inicios de la comunicación instantánea a distancia. Era mejor que un simple código, ya que no lo parecía.
Estaba claramente oculta en una interacción lo suficientemente normal como para que, si alguien los estuviera espiando, probablemente no la notaría. Muy bien, Thomas. Es como dices. Terminó de dar su parte de la respuesta correcta. Al ver que Thomas asentía, continuó. Debo preguntarte cuánto sabes y cuánto necesitas que te expliquen antes de que estemos listos para presentarnos ante los demás. No querríamos que se aprovecharan de tu falta de información. Thomas, el vigilante, se recostó en su silla con expresión pensativa. Debo admitir que hay muchas cosas que no entiendo. Siento que ha ocurrido algo importante, pero no sé nada al respecto. Alexander asintió, esperando esa respuesta. Al fin y al cabo, ni 052 ni ninguno de los otros supervisores sabía nada de la situación cuando aparecieron. Todos lo explicaron como si acabaran de recuperarse de que su tiempo se hubiera congelado, sin darse cuenta de que algo había cambiado. Naturalmente, personas como ellos estaban muy obsesionadas con detectar cuando algo no cuadraba. Al fin y al cabo, tenían varios objetos capaces de alterar la realidad bajo control. Tenían los medios para darse cuenta cuando la realidad o el tiempo se habían visto alterados de alguna manera. Por no mencionar que su sistema de comunicaciones internas estaba repleto de todo tipo de mensajes urgentes, señales claras de que había transcurrido un período de tiempo del que no tenían conocimiento. No fue ninguna sorpresa que Thomas sintiera lo mismo. Una vez más, era su deber asegurarse de que su compañero supervisor estuviera debidamente informado de todo. No sería una gran ventaja que Thomas no estuviera al tanto de lo que sucedía cuando se convocara la siguiente reunión. Si desconociera la situación, sería fácil para los demás desestimar su voto, argumentando que, al no estar al tanto, no debería contarse. Nos encontramos en una situación bastante curiosa y bastante grave, por cierto, pero nosotros, y de hecho el mundo entero, hemos sido víctimas del escenario de la clase CK. Los ojos de Thomas se abrieron de par en par al oír mencionar un escenario de clase CK. Se trataba de eventos que alteraban la realidad, a menudo de naturaleza catastrófica, y que generalmente requerían una acción inmediata y precisa por parte de la Fundación. ¿Clase CK? ¿Qué sucedió exactamente? Aún no sabemos con certeza qué sucedió, pero sí conocemos las consecuencias. Alexander procedió entonces a explicar rápidamente la situación. Tras explicarles cómo les habían lavado el cerebro para que olvidaran conocimientos e información importantes, le instó a Thomas a que se consiguiera un pendiente como el suyo para proteger su mente de cualquier posible efecto. Lo explicó todo. Cómo había aparecido primero, cómo la fundación no era prácticamente nada en aquel entonces y cómo la había reconstruido, sitio por sitio. Enumeró con cuidado y detalle los objetos SCP invocados y cómo siempre aparecían junto con partes de la fundación, interconectados entre sí. Esto llevó naturalmente a Thomas a formular la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Mediante qué mecanismo está ocurriendo esto? Al usar un SCP prohibido, uno que ni siquiera tú tienes permitido conocer. Algo que solo los 5 originales conocen, y que todos debemos aceptar usar, y todos, incluyéndome a mí, hemos jurado no usar jamás. La información sobre la sabiduría de Salomón era un secreto celosamente guardado por los 5 ancianos. Ni siquiera los demás miembros del consejo tenían permitido conocerla. La información debía pertenecerles solo a ellos 5. Y si morían, el secreto moriría con ellos. Impedían que nadie utilizara jamás la sabiduría de Salomón, pero su plan parecía no haber funcionado, puesto que ellos mismos parecían haberla utilizado. Así que ustedes 5 están usando algún SCP secreto para lidiar con la situación, a pesar de que juraron no hacerlo, preguntó Thomas. Su uso es anterior al evento de clase CK. No tenemos idea de cómo se utilizó, pero parece estar activo actualmente e impide que todos los objetos SCP aparezcan simultáneamente, aunque, como desventaja, también impide que partes de la fundación se materialicen. Thomas procesó esta información, y su expresión pasó de confusión a comprensión. Entonces, este objeto secreto SCP está activo, controlando las apariencias de los SCP para evitar que sobrepasen nuestra capacidad de contención. Pero también está provocando que partes de la fundación se manifiesten de forma fragmentada. Exactamente, confirmó Alexander. Estamos lidiando con las consecuencias de su uso y debemos adaptar nuestras estrategias para mantener el control. La llegada fragmentada de las instalaciones y el personal de la fundación complica nuestros esfuerzos, pero es una compensación necesaria para prevenir un brote masivo de SCP. Thomas asintió lentamente.
Ya veo. Y esto explica la repentina reaparición de miembros de la Fundación, incluyéndome a mí, con lagunas en nuestra memoria. Básicamente, estamos siendo reinsertados en una realidad que ha sido parcialmente reescrita. A Alexander le gustaba hablar con gente inteligente. No necesitaban muchas explicaciones. Bastaba con darles la información clave y ellos mismos deducirían el resto. Y Thomas era, en efecto, una persona inteligente, capaz de comprender la situación con tan solo una breve explicación. Correcto, eso resume bastante bien la situación. Te enviaré material de lectura interesante y luego podrás convocar una reunión cuando estés listo. Nadie más que yo debe saber que has regresado a la realidad. Thomas respiró hondo, asimilando la gravedad de la situación. Gracias, Alexander. Repasaré el material y me aseguraré de estar al día. Esto no tiene precedentes, pero lo superaremos. Alexander asintió. No me cabe duda. Siempre hemos prosperado ante el caos. Debemos asegurarnos de manejar esta situación con la máxima precisión. El equilibrio del mundo depende de ello. La expresión de Thomas se endureció con determinación. De acuerdo. Les avisaré cuando esté listo para convocar al consejo. Necesitamos actuar con rapidez y decisión. Con eso, la llamada terminó y Alexander volvió a concentrarse en las tareas inmediatas. Necesitaba supervisar los preparativos para la contención de los SCP recién llegados y asegurarse de que O5, 6 y sus unidades de la Fundación se integraran sin problemas a las operaciones de la Fundación. Ojalá supiera qué se necesita para que aparezca otro miembro. Que Leo se uniera a nosotros sería una gran ayuda, tanto que casi me dan ganas de invocarlo hasta que aparezca, dijo Alexander con ilusión antes de sacudir la cabeza y ponerse manos a la obra. Fin del capítulo 209.